hermosa mañana. Bueno, podríamos saludar al hermano Jaime a distancia, pues él está haciendo su trabajo como le corresponde hacer como nuestro supervisor del distrito. Esperamos que Dios le esté ayudando y bendiciendo en el lugar donde esté. Amén. Y aquí estamos, él me dijo que estuviera aquí en esta mañana con el fin de compartir la palabra y eso es lo que vine a hacer. Entonces vamos al grano. Capítulo número 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo número 1. Verso número 19 al 21. Amén. Creo que ahí van a pasar en el proyector, pero dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacer bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Verso número 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor Jesús de Nazaret, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias por su grandeza y su misericordia. Esperamos de que seas tú quien hables a través de tu palabra. Pues estamos aquí solo para hacer lo que tú nos has encomendado. Deseamos que tu Espíritu Santo ilumine y ante todo haga crecer, Señor, nuestra vida en el conocimiento y en el acercamiento de la comunión contigo y a la adoración hacia tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate a la onda. La importancia de creer a la palabra. Sabe que estamos viviendo un tiempo cuando, por lo consiguiente, nos hemos olvidado mucho de la palabra de Dios. Y claro, eso ha llevado a que carezcamos de ver lo que veíamos antes. Lo que tiene que ver los milagros, los prodigios, puede ser que haya, porque es que a algunos les hace extraño que haya milagros. Cuando hay un milagro, la gente se extraña de que haya milagro. Lo extraño es que no haya, porque lo normal de la iglesia es ver los milagros que Jesús hace. Pero claro, cuando carecemos de conocimiento de la palabra, pues creemos que eso es inaudito de que suceda. Pero lo importante aquí es saber que la palabra de Dios es verdad. Cuando uno mira lo que hemos mirado, lo que hemos notado aquí, habla de la importancia de que la palabra siga alumbrando, iluminando nuestras vidas. Los tiempos se han tornado difíciles y la gente se ha dejado absorber por diversidad de situaciones que emergen en nuestro diario vivir. Puede ser nuestras labores diarias, puede ser los negocios y nuestra familia, muchas cosas que todos los días tenemos que vivir. Y claro, ya no hay como ese interés de conocer la Biblia. Seguramente el tiempo se ha tornado muy dispendioso, las cosas se hacen muy difíciles. Nuestro diario vivir por causa del desempleo, por causa de cuestiones de que hay que laborar, bueno, de algunas cosas pueden ser, pero sí se ha dejado la parte más elemental. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, ella nos indica el interés que debe de haber en cada cual que tengamos conocimiento de ella. Porque el conocimiento de ella nos lleva a tener claridad acerca de lo que vivimos y lo que puede suceder en el día de mañana. Ejemplo, cuando usted lee el capítulo número 119 del libro de los Salmos, el verso número 105 es un verso que se lo aprende uno desde niño. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que alumbra. De hecho, cuando comenzó Dios a crear al mundo, lo creó precisamente por la palabra.
Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Algo que se hace imprescindible en cada uno es saber cómo, cuándo y de qué manera Dios inicia la obra en cada uno, cómo se va perpetuando en el momento que escucha la palabra de Dios. Porque es que es cuestión de saber que la palabra de Dios es espíritu. Y ella es la que va produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros somos muy dados en esta época a vivir de emociones. Nos emocionan mucho las cosas y estamos como en ese ámbito, en esa época donde nos anima mucho las cosas, los ruidos, los gritos y todo aquello que nos hace sentir vibrante nuestro corazón. Y entonces consideramos que eso es lo que necesitamos y que eso es lo que satisface y llena en nuestro diario vivir lo que es nuestra vida cristiana. Eso es importante, claro, porque eso indica de que en el corazón hay espacio para que de ese modo nosotros nos emocionemos en cuanto a lo que vemos de parte de Dios, aunque el vivir en Dios no es una emoción. El vivir en Dios es un eterno gozo permanente, sin importar dónde, cómo y de qué manera vivamos. Porque es un gozo que salta para la vida eterna. Eso es lo que dice en el capítulo número 4 cuando Jesús habló con la mujer samaritana. De modo que, partiendo de allí, la importancia de saber el significado, de ir conociendo lo que es la palabra de Dios. Desde luego que se requiere que cada uno, muy minuciosamente, vaya evaluando hasta qué grado la palabra de Dios ha hecho efecto en su vida. Porque puede ser que la persona escuche porque el tal no es. Ahora sí. Ok, gracias. Porque es que no es cuestión de oír la Biblia, es cuestión de saber qué es la palabra de Dios. Cuando encontramos en el capítulo número 10, verso 17 del escritor a los Hebreos, dice que la fe viene por el oír y el oír por, no en, sino por. La palabra por tiene la connotación de la persuasión que nos convence a saber quién es Dios. Entonces por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella es la que nos indica, nos alumbra y así mismo nos cuestiona. La Biblia nos cuestiona cuál ha sido nuestra actitud o cuál debe ser nuestra actitud a partir del momento que la escuchemos. Bueno, la persona puede oír la Biblia, puede oír la palabra de Dios, pero ¿qué efecto produjo? Porque suele suceder que estamos en un mundo cuando por lo consiguiente la gente suele oír la palabra en todo momento y en todo lugar. Es más, estamos viviendo una época donde la gente puede escoger dónde ir a escuchar la palabra. Antes no era así. ¿Sabe que el primer templo que fue construido se construyó 360 años después de Cristo? O sea, anteriormente la gente se reunía en casas donde allí adoraban y glorificaban a Dios y de una forma muy restringida. Pues había una situación muy compleja que conllevaba que cada uno fuera muy cuidadoso al reunirse en el lugar porque podía ser sorprendido y venían causas las cuales tenían que lamentar para él y su familia. Ahora no, usted va a cualquier lugar y escoge el lugar donde usted quiere oír la palabra. ¿Quién la expone mejor? ¿Quién usa la homilía? ¿Quién usa la hermenéutica? ¿Quién maneja bien el exégesis? Y usted puede escoger donde usted se sienta con satisfacción.
De hecho, la iglesia nuestra ha originado un reglamento interno donde la Constitución se compone de lo que es las doctrinas fundamentales, lo que es la Constitución, lo que es el reglamento interno y lo que son las normas disciplinarias. Son 4 énfasis que está encajado dentro de lo que es el manual de la iglesia. Y uno de los puntos dentro de la Constitución de la iglesia es que cada uno puede ir donde se sienta bien, donde al escuchar la palabra le satisfaga y llene las expectativas, porque la razón del cristiano debe ser en crecer en el conocimiento y donde se sienta bien pueda adorar a Dios con libertad y asimismo ponerse al servicio de Dios. Así que eso indica que la persona puede escoger el lugar donde se sienta mejor. Claro, algunos buscan lugares sofisticados, que es importante, claro. La persona se siente bien, comportada, y eso es importante. Pero algunos, por lo general, buscan cómo sentir una emoción. Mira, el Espíritu Santo no es una emoción. Porque nos hemos creado algunas situaciones muy complejas en nuestra vida pensando que el Espíritu Santo es una emoción. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios para llenar las expectativas de cada persona y hacer que su vida vaya girando en pro del propósito de Dios en todo momento. Eso es lo que es. Pero cuando alguien siente un motivo de emoción en el momento y dice, allí se movió el poder del Espíritu Santo, pudo haber sido como no pudo haber sido. Pero la persona sintió una emoción, eso es todo. Pero eso le indica que la persona sintió el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, entonces comenzamos a marcar lo que es la diferencia de lo que es una cosa y lo que es otra. Y entonces podemos hablar con persuasión si fue el Espíritu Santo quien operó en mi vida o solamente fue una emoción momentánea. Cuando la palabra de Dios produce el efecto, hace que la persona viva en el Espíritu, no para que sienta el momento del Espíritu, sino para que viva. Y eso es lo que precisamente se va perpetuando en el momento que la palabra de Dios se expone. Cuando se expone la palabra de Dios, ella va produciendo un efecto acorde a lo que la persona le vaya permitiendo, porque si bien es cierto, de algún modo Dios nos habla a través de alguien, pero una cosa es que Dios nos hable y otra cosa es que nosotros permitamos de que Él produzca el efecto. Dios puede ir produciendo el efecto en cada individuo de acuerdo a cómo le abre el corazón. Por ejemplo, en el Salmo 119, el verso número 11, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así, una cosa es que yo la escuche y otra cosa es que yo la guarde. La persona puede oír y es buena oidora. Pero es que el apóstol Pablo dice que no son los oidores, son los hacedores que son salvos. La persona puede oír aquí un sermón, una enseñanza bien explicada respecto a lo que es su vida cristiana, y luego cuando sale afuera pues sigue la misma vida. O sea, no surge cambios. Y la palabra lleva a que la persona surja cambios internos. Tenga conocimiento acerca de lo que vive y de lo que puede vivir. Entonces ella va creando en nosotros una nueva imagen hasta llegar a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso es lo que hace la Biblia. Pero cuando uno puede crear momentos de emociones solamente momentáneos y cuando sale sigue siendo el mismo. Pero cuando alguien permite que la palabra produzca efectos, cambios, transformación, la persona debe de ser diferente. Debe de ser diferente. Cuando ya es diferente, él mira las cosas con otras perspectivas. Y dice, no, Cristo me ha cambiado. Yo no puedo decir que Cristo me ha cambiado, siempre y cuando no crea que la Biblia es que me hace capaz de saber y entender que ha producido el cambio en mi vida. Cuando el apóstol Pablo escribe que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, son todas. No son algunas.
En Romanos capítulo número 8, verso número 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en. La palabra en tiene un significado de raíz semántico, que es cuando la persona, cuando permite que Dios haya hecho un efecto en su vida, comienza a generar no una emoción, sino una parte sensible de ir captando que ya no vive para el mundo, sino que vive para Dios. Y que va sintiéndose como aislado allá de los que están allá afuera y comienza a sentirse más cerca de Dios. Entonces eso va creando en sí una convicción de lo que él es en Dios, no con Dios, porque todo mundo vive con Dios. Esto no es cuestión de vivir con Dios, es cuestión de vivir en Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Espíritu. Eso mismo lo dijo Jesús: las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Por eso la persona, cuando lee el capítulo número 1 de la carta a los Efesios, parece no tener muy claro en la interpretación del mismo. Mire que el verso 13, porque lo que es el capítulo número 1 del libro de Efesios, habla de cómo Dios va dando a conocer su gracia para que de ese modo el hombre se cuestione y sepa que la palabra de Dios está produciendo un efecto en su vida. Por eso el verso número 13, que ha sido un verso muy cuestionado por algunos eruditos, dice: porque desde que creísteis habéis recibido el Espíritu Santo. Entonces algunos creen que ya recibió el Espíritu Santo. Lo que está hablando es que en el momento que la persona ha creído, el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en él. Es como lo que dice en el capítulo número 20 del Evangelio según San Juan. En el capítulo número 20 según San Juan, Jesús envió a sus discípulos y aquellos 120 que después aparecen en el aposento alto, dice: y sopló en ellos y el Espíritu Santo vino a ellos y ellos se fueron para Jerusalén, porque Jesús le dijo que no se movieran allí hasta que no fueran investidos en el Espíritu Santo. Una cosa es que Dios le hubiese dicho y que hubiera recibido el Espíritu Santo, y otra cosa es que ellos hubiesen hablado en lengua según el Espíritu de que hable. Entonces, si usted no conjuga bien lo que son las partes contextuales de la Biblia, va a crear una situación confusa en usted y cree que usted ha recibido el Espíritu Santo por el solo hecho que ha creído la palabra. No, lo que sucede es que en el momento que la palabra de Dios comenzó a actuar en su vida, ya el Espíritu Santo está haciendo la obra. La obra del Espíritu Santo se divide en dos grandes partes. La primera, desde el momento que recibe la palabra hasta que la persona es bautizada en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es la parte donde se va originando, va cimentando el fundamento que va llevando a cada cual cómo ir creando una mente diferente, un corazón diferente y una vida diferente en Dios. Hasta que llegue el momento y se bautiza. Por eso la persona no hay que bautizarla hasta que no muera. Hay muchas personas que se bautizan vivas. Pero la persona, el bautismo no es para celebrar lo que es la muerte de alguien por lo que ha creído en Dios. No, el bautismo es para celebrar la resurrección, porque en el momento que la persona se bautiza ya debe estar muerto. Le hace Romanos capítulo número 6, allí lo describe. Algunos celebran, no, vamos a celebrar la muerte de alguien. No, él murió y por lo tanto hay que sepultarlo. Lo que se celebra es la resurrección, porque al morir es sepultado y resucita en una vida nueva con Cristo. Entonces, de eso se refiere. En la persona, cuando comienza a oír la palabra va quitando en él todo aquello lo cual lo conlleva a sentirse culpable del pecado. ¿Qué sucedió entonces en el principio? Mire que en el principio no había una ley para condenar a nadie.
Fueron 2500 años. Eso no deja dicho que la persona es exonerada de su culpa. Mire que la ley comenzó a partir del momento que Dios llamó a Moisés en el Sinaí. Pero antes no había una ley para condenar a nadie. Eso no deja dicho que la persona no había oído la palabra, porque Dios preparaba a un individuo y le daba a conocer el mensaje. Y en el momento que le daba a conocer el mensaje, lo hacía culpable de lo que había oído. Así que de Adán a Abraham hay 2020 años. Y de Abraham al Sinaí hay 480 años. Y eso llevaba al hombre que fuera consciente, que se acercara. El hombre había perdido la comunión con Dios, desde luego, desde que pecó. Porque es que el hombre siempre ha querido cuestionar a Dios. Uno se pone a pensar, desde el principio que Dios ha hablado al hombre, el hombre siempre ha tratado de cuestionar a Dios. Mire que Adán fue hecho a imagen y semejanza a Dios. Y Dios le dio su mujer, desde luego. Y en el momento que él peca, él no asume las responsabilidades. Si él fue quien recibió la orientación, la instrucción, la enseñanza la recibió fue Adán, no Eva. Y en el momento que Eva peca y participa del fruto de desobediencia, desde luego hace que el hombre también lo haga. Y dice que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y en el momento que ellos se sintieron desnudos, se escondieron tras los arbustos. Si usted lee el capítulo número 3 del primer libro de la Biblia, allí lo dice. Y dice que estaban escondidos y oyeron la voz de Jehová que se paseaba al son del día llamando: Adán, ¿dónde estás? Ahora, eso no indica de que Dios no supiera dónde estaba Adán, claro que sí. Dios lo que de algún modo nos llama a conceptuar nuestra posición y que asumamos nuestra responsabilidad por nuestros actos. Dios sabía dónde estaba y qué había hecho Adán. Pero mire que en el momento cuando Adán comienza a interactuar con Dios, le dice: la mujer que tú me has dado, ella me dio y yo pequé. En primer lugar, cuestionó a Dios. Eso indica que si Dios no le había dado a la mujer, no hubiera pecado. Él pecó porque, de hecho, Dios le dio a la mujer y ella fue la que le dio a comer y él comió y pecó. La mujer también evade su responsabilidad. Ambos evaden la responsabilidad. Cuando uno se da cuenta y hace un análisis de la forma en que la persona evade su responsabilidad, es porque tiene en poco su palabra. Mire, hay gente que se va de la iglesia y por evadir su responsabilidad toma a un hermano o al mismo pastor y le dice: no, yo no voy o no volví por el pastor o por fulano, por sultano. Comienza a evadir su responsabilidad para con Dios y le echa la culpa a los demás. Eso indica que la palabra de Dios no ha hecho el efecto como debía ser. En el capítulo número 28 del libro número 20 de la Biblia, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El hombre que ha recibido a Cristo, que tiene impregnada la palabra y que ha sido esculpida en su corazón, nadie ni nada lo podrá separar del amor de Dios. Esos ya son cuentos de Condorito. Que no, yo me vi porque fulano, allá no hay amor. No, ya no le crea eso, eso no es verdad. Cada uno es responsable de lo que hace. Eso era en la ley. En la ley, cuando alguien cometía un pecado, decía que la gloria de Dios dejaba de manifestarse y entonces se hacía una investigación debido a lo sucedido y no podía seguir el pueblo hasta que no resultara culpable, que él se arrepintiese de su pecado o fuera eliminado del grupo, pero algo tenía que suceder. Ahora no. Ahora cada uno es culpable de su propio hecho.
Eso es lo que dice el capítulo número 18 del libro de Ezequiel. Todas las almas son mías, dice el Señor. Si pecar el hijo es responsable. Si pecar el padre es responsable. Así que el alma que pecare, esa morirá. No hay nada que hacer. Nadie ni nadie es culpable por la actitud o el pecado de la otra persona. Eso era la ley. La ley fueron 1500 años. Por eso la Biblia dice que los que pecaron antes de la ley por sus obras serán juzgados. Eso es lo que dice en el capítulo número 2 a partir del verso número 10 en lo adelante de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice, los que pecaron sin ley por sus obras serán juzgados. Los que pecaron en la ley por la ley serán juzgados. Pero ya el verso 16 cambia la historia. Porque Dios por Jesucristo juzgará los secretos de los hombres conforme a su evangelio. O sea, de algún modo la persona tiene que dar cuenta a Dios. Por eso es importante siempre dar a conocer la palabra, porque la palabra es la que indica al hombre cuál debe de ser su actitud ante Dios. Y lo hace culpable. Cuando usted mira, por ejemplo, el capítulo número 24 del libro número 40 de la Biblia, usted va a encontrar que la indicación que Jesús da es que se debe de dar a conocer la palabra. Dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La dedicación de la iglesia debe de ser esa, en predicar la palabra. Cada uno tiene su forma de darla a conocer. Pero lo imprescindible aquí de todo es dar a conocer la palabra, porque ella, aparte de que ella es la que cambia, ella es la que convence. Usted puede gritar aquí toda la mañana, toda la tarde, y la gente aquí se suda la camiseta y sale. Pero si no ha habido un cambio en él por la palabra, solamente se le convirtió en una emoción. Pero si la palabra produjo el efecto en él, esa palabra lo convence y lo proyecta a vivir para Dios. Es que lo que debe de convencer al hombre es la palabra. Y eso ayuda a que cada uno va tomando una dimensión de acuerdo a una concepción clara de lo que es Dios. Porque una cosa es que yo considere que he superado esto, pero no considero lo que es Dios para mí. ¿Por qué ha surgido, por ejemplo, los centros de rehabilitación? El Estado se ha ocupado de buscar unos lugares que es considerado centro de rehabilitación con el fin de llevar a los chicos y las chicas que están adictos a la droga, al alcoholismo o a otra diversidad de cosas que son notables dentro de una vida inmoral dentro del ámbito social. Los llevan allá con el fin de que allá se haga un trabajo, tienen psicólogos, tienen parapsicólogos y gente preparada para que desarrollen un trabajo de que esas personas mejoren dentro de su, que es su ámbito psicológico y social. Pero su corazón sigue siendo el mismo. La persona sale de allá y sigue siendo la misma persona. En algunos el apetito se le amplía más. Pero cuando la palabra ha producido un cambio en su vida, no importa que lo lleven donde lo lleven, pero la palabra de Dios está allí. Y él mismo da testimonio que Cristo lo ha cambiado, que Cristo lo ha transformado, que lo ha regenerado. Y él da testimonio de lo que Dios hizo en su vida, porque la palabra de Dios lo ha cambiado. Pues razón el apóstol Pablo, yo una vez muy curioso, me puse a pensar, ¿por qué el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación? Y es solamente una expresión, solamente una historia, pero me puse a pensar. Me puse a mirar curiosamente por qué Pablo decía eso. Lo que sucede es que en la ley, en lo que es la ley hebrea, hay 35 razones en las cuales le es dictada la ley capital a un individuo en aquella época. La forma de ejecución era ser decapitado, incinerado o crucificado. La más fuerte era la crucifixión, porque en el momento que la persona
hubiese cometido alguno de esos delitos que aparecían en la ley hebrea, la persona era incinerada y ya, o decapitada y listo, se acabó todo. Pero cuando le era dictada la crucifixión, pues no solamente él se llevaba la maldición, sino también su familia, porque el individuo era colgado, y después que era colgado también su familia, que hacía parte del pueblo y que ocupaban puestos públicos, eran suspendidos o destituidos del cargo y sus casas convertidas en muladares. Entonces se tornaba más difícil lo que era esa parte. Cuando Jesús lo colgaron en el madero, tenía que cumplir eso también. Y aparte de eso, el que era crucificado o que era invitado a que se le dictara el juicio y saliera que fuera colgado en el madero, lo azotaban, lo aboqueteaban y lo pasaban por la calle del medio desnudo. Algunos lo pintan por ahí en sus partes genitales con un lienzo, un trapo, no es verdad. Lo pasaban desnudo por la calle del medio. Se convertía en objeto de burla para las gentes. Y lo llevaban a la parte norte donde estaba el lugar de la calavera. Y estando aún allí, la gente se agolpaba para injuriarle y burlarse de él. En la parte de arriba del madero llevaba lo que era su insignia escrita, por la razón iba a ser ejecutado. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, era porque los hermanos en Roma sentían temor, sentían vergüenza al ver que en Roma estaban los mejores oradores, los mejores exponentes de las razones filosóficas, teóricas. Y claro, ellos no eran muy diestros en lo que era el manejo de la palabra. Y al salir a exponerla y mayormente dar a conocer a alguien que aún para los romanos no era muy convincente de que él había resucitado entre los muertos, pues había una mayor razón para que ellos se sintieran en esa situación compleja. Pero Pablo, que estaba convencido de lo que Dios había hecho en su vida, de la forma que se le había aparecido en el camino, cuando usted lee el capítulo número 9 de la carta a los Hechos de los Apóstoles, allí indica, da testimonio de cómo se le apareció Jesús en el camino. Entonces, por eso es que él escribe, hombre, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque trae a la memoria que toda esa vergüenza él la llevó en el madero, no solamente porque fue colgado. Todo lo que a él le tocó pasar antes de ser colgado en el madero, sufrió nuestra vergüenza. Entonces no había razón para que nosotros nos avergonzáramos de alguien que sufrió nuestra vergüenza y que aparte de eso fue colgado en el madero, pero que al tercer día se levantó victorioso de la tumba para mostrarle a la gente de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien había venido a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando alguien acepta que Cristo murió, pero que resucitó al tercer día, Él es nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra garantía de que está aquí en esta mañana, glorificado por un pueblo que ha sido redimido y cambiado por el poder del Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Así que no hay por qué avergonzarnos. Hay gente que se avergüenza aún que sepan que es cristiano. De hecho, hasta les da pena cargar la Biblia. Y como ahora se puede cargar, bueno, hay mucha forma de cargarla ahora. Y claro, es válido. Pero cuando antes no se usaba, que usamos la Biblia físicamente, algunos se avergonzaban de ella. Que se dieran cuenta que era una persona evangélica. Pablo se sentía orgulloso. Una vez le dicen a Pablo, Pablo, ven acá.
Sabes, aquellos muchachos que te valoraban, te apreciaban, ahora te tienen en poco, como si fueras nada. Y dice, pues, si el mundo me ha crucificado, yo también crucifiqué al mundo. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, ya no lo vivo según la carne. Así que eso no es ningún problema. Yo ya no vivo para ellos, yo vivo para Dios. Cuando alguien está convencido de eso, sabe que vive para Él. Pero algunos todavía quieren agradar al mundo y dicen agradar a Dios. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores. Alguno de los dos está en desagrado. Pero para mí es mejor que esté en desagrado el Dios de este siglo y no Dios del cielo. Porque si yo agrado al Dios de este siglo, eso indica que todavía pertenezco acá. Pero nuestra ciudadanía no está acá, nuestra ciudadanía está arriba. Y dice que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a Él. Ya escuchamos en la apertura del capítulo número 2 de la primera de Juan, donde dice que el mundo pasa y sus deseos. Eso es lo que dice el verso 16 y 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este es quien permanece para siempre. Entonces mire que no es el oír la palabra. Somos a veces buenos oidores, pero así somos buenos olvidadizos. Y eso hace que en vez de nuestra vida ser proyectada en un crecimiento continuo, la misma palabra va produciendo una espada de punta a nuestra vida. Porque mi palabra es como espada de dos filos. Ella penetra no solamente el corazón, los tuétanos y cierne los pensamientos de los hombres. Y eso hace que nosotros vivamos para Él. Nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, en todos los aspectos vivamos para Él. Cuando miras el capítulo número 139, verso del libro número 19 de la Biblia, vas a encontrar que allí lo describe. Dice que todo está al descubierto delante de ti. Mis pensamientos, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, tú has conocido mis pensamientos desde lejos. O sea, que antes que tú pienses y actúes, Él lo sabe. Él lo sabe todo. Así que estamos al descubierto por Él. La Biblia nos enseña que no podemos ni siquiera huir de su presencia. Cuando miras el verso número 7 en lo adelante del mismo capítulo, dice, ¿dónde oiré, Señor, de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si a lo profundo de la mar bajare, allí me guiará tu Santo Espíritu. ¿A dónde oiré, Señor, de tu espíritu? Y para que no le quepa duda, le hace el verso 16, que aún estando desde el vientre de nuestra madre, Él lo sabe todo. Mi embrión vieron tus ojos, que en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas, sin que faltara ni una de ellas. O sea, desde que estábamos en el vientre de la madre, Él sabía de que hoy íbamos a estar aquí en esta mañana, a esta hora, escuchando su palabra. Él lo sabe todo. Porque es que Dios no está en el tiempo, usted y yo sí. Pero Él está fuera del tiempo y como tal sabe el comienzo y el fin de la vida de cada uno. Nosotros estamos sometidos a un tiempo y de hecho tenemos que saber que debemos de tener un buen comportamiento y saber que los tiempos van de mal en peor, pero Dios no está en el tiempo. Y Él lo sabe todo. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? La Biblia nos enseña que tengamos claridad de todo aquello lo cual nos muestra y nos enseña para poder ver con claridad cuál debe de ser nuestra actitud, nuestra forma de vida delante de Él y poder agradar a Dios en todo tiempo. Hay cosas que se hacen necesarias en la vida. Hay cosas que se hacen necesarias. Y yo creo que hay unas más que otras. Una de las más necesarias en nuestra vida es saber que vivimos porque alguien nos da vida.
Y lo que produce vida no es cuestión de un ámbito ambiental que conlleva a que haya raíces de conocimientos filosóficos, de hacer creer a las gentes que vivimos de acuerdo a una filosofía como alguien la plantea. Nosotros sabemos que hay alguien que nos ha dado vida y que vivimos porque Él nos las ha difundido, en primer lugar, y que se hace fundamental saber que es una gran realidad. Otra parte que es importante y que se hace necesario que entendamos es que Dios está en todas partes, que Él lo sabe todo. Salomón dijo: sus ojos ven y sus párpados examinan los caminos de los hombres. Así, ¿dónde estamos donde Dios no nos vea? Para Él no hay oscuridad, porque para Él lo mismo son las tinieblas que la luz. Sus párpados examinan los caminos de los hombres. En otras palabras, ¿dónde vamos donde Dios no examine nuestra vida? Porque el mismo que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él conoce lo más profundo de nuestro ser y también conoce nuestras debilidades. Él sabe cuál es tu debilidad y de algún modo te alerta a que tú no caigas en tu debilidad. Porque el celo de Dios nos lleva a entender que estando en Él, Él guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Si el Salmo 103 dice, pues Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvo. Como humanos, hay diversidad de errores que se cometen en nuestro diario vivir. Algunos lo hacemos conscientes de que es un error. Y nos convertimos en alguien folclórico en lo que es la vida cristiana. Y creemos que estamos bien. Y entonces venimos aquí, pedimos perdón y entonces creemos que ya todo está bien. Nos convertimos religiosos, el que reza y peca empata. Pero no porque hay una seguridad de una convivencia en relación con Dios continua. Hay cosas que se hacen no con el sentido propio humano de que es malo, sino que no comprendemos de que no se debía de haber hecho y se hizo. Bueno, la Biblia también dice que Dios pasa por alto los tiempos y aquella ignorancia. Pero también es cierto que cuando alguien tiene conocimiento de lo hecho, dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, eso no lo enseña la Biblia. De ese modo, Dios nos va señalando qué debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, para que en el momento de hacerlo no seamos culpables de lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que hace Dios con el hombre cuando llega a la iglesia? La Biblia nunca nos señala a nosotros o nos indica que a la persona hay que decirle que es un pecador. Bueno, yo no sé si lo he podido encontrar en la Biblia hace 40 años que estoy leyendo, de pronto puede ser que no haya encontrado mucho de ello. La Biblia lo que nos enseña es cómo lograr que el pecador salga del pecado. El hombre sabe su condición, mas no sabe cómo salir de la situación. Cuando usted es consciente que alguien viene con una situación, no le diga la situación que trae, más bien dígale cómo salir de la situación. Y cuando la persona entiende la palabra, se da cuenta que ha sido descubierto. Ustedes recuerdan en el capítulo número 4 cuando Jesús tuvo la charla con la mujer samaritana. Ella dijo que Jesús le había dicho toda la verdad y no es cierto. Jesús no le dijo toda la verdad. Lo que sucede es que Jesús le dijo, ve
y trae a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, eso has dicho con verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene, tampoco es tu marido. Entonces, cuando él le dice eso, ella se dio cuenta que si sabía toda esa situación, lo sabía todo. Entonces se sintió al descubierta y fue y le dijo a sus coterráneos, le dijo, me he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad. Y añade, ¿no será este el Cristo? Porque desde luego, para que alguien supiera toda la verdad de ella, tenía que ser alguien sobrenatural. Y el único sobrenatural que había prometido venir y que estaban esperándolo era el Cristo. De modo que eso causó curiosidad a sus hermanos samaritanos. Y se agolparon y salieron hacia donde estaba Jesús. Cuando ellos llegaron y escucharon la palabra de Dios, dice que no solamente creyeron por lo que la mujer le había dicho, sino que ellos mismos habían visto y oído que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la palabra es la que convence. La palabra lo lleva a entender que sus caminos no son rectos y que no son adecuados para seguir caminando hacia la esperanza que cada uno tiene, como es ir al reino de los cielos. Pero cuando entiende la Biblia y sabe que ella le está indicando el camino a seguir, entonces toma una actitud de lealtad ante su Creador y deciden entregarse a Él y caminar en pro de la esperanza que Dios le ha indicado a través de su palabra, hasta llegar a la condición donde tenga confianza, seguridad, que lo que la palabra de Dios le dice es verdad. A la gente hay que darle a entender que la palabra de Dios es verdad. Pero si usted no la tiene como una verdad, menos podrá darla a conocer. De hecho, si usted no ha sido cambiado por la palabra, no podrás esperar que Dios cambie a alguien por lo que tú le estás dando a conocer, y es la palabra. Dice, ve que extraño que él me diga que me cambie, pero a él no lo ha cambiado. Porque lo correcto es que aquel quien la transmite debe ser la persona indicada de haber sido cambiada primero. Pero ahora que me la indica, pues no veo ningún cambio que me lleve a entender que puede cambiarme a mí. Por eso se hace importante que en nosotros surja un cambio. Que la palabra de Dios cambie. No es porque no se predique, como dije, tenemos ahora la libertad y la satisfacción de ir donde nosotros consideramos que hay alguien que expone la palabra bien y correctamente. Hay lugares a escoger, donde usted puede entenderla, tenga claridad, pueda tener la persuasión de que Dios en verdad le ha hablado a través de la palabra. Y entonces usted comienza a emprender un camino de cambio, de regeneración. Y cuando usted comience a ser cambiado, usted no puede callar lo que Cristo le ha hecho. Y claro, mire que cuando la Biblia dice respecto del apóstol Pablo, menciona que nosotros somos como cartas leídas. Carta leída, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos la Biblia, pero nosotros somos la Biblia para los que están en tinieblas. Habla de que nosotros somos luz para los que están en tinieblas, para que aquellos que están en tinieblas se conviertan de las tinieblas a su luz admirable. Así que ella es la que debe de orientar, conducir y así mismo proyectarnos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y así mismo proyectar a los demás para que puedan obedecer a la palabra. Otro factor que se hace importante es que la gente no cree que Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy. Y lo que es preocupante, los cristianos. Ya los cristianos no creen que Dios sana. No cree que Dios hace milagros. Ve las cosas como tan imposibles de que Dios puede actuar. Ya no se recibe el Espíritu Santo como antes. Recuerdo ahora años, hasta los niños recibían el Espíritu Santo.
Y eso todos los domingos la gente testificaba. Dios levantó a mi mamá que estaba postrada de un cáncer y Dios la levantó. Si no es la misma persona. En estos días estamos orando por una hermana que tenía un cáncer. Y ella no pudo venir porque ella vive en Neiva. Pero oramos al Señor, el hermano desesperado y su madre. Me dijo, oremos porque ya la hija estaba mal. Y bueno, si usted cree amor, orar y Dios la va a sanar, no importa la distancia. Ella misma mandó una grabación anoche diciendo el milagro que Dios había hecho. La iban a meter en cuestiones de cirugías y cuando fue allá y la metieron al quirófano no pudieron hacer nada porque no le encontraron nada. Y Dios la había sanado. Es que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy. Para mí no es extraño porque yo soy testigo del poder de Dios, de cómo Dios hace milagros, hace prodigios. Es cuestión de que yo crea. Si la Biblia me dice que Él sana, llevó todas nuestras enfermedades, yo tengo que creer que yo nuestras enfermedades. Cuando lees el capítulo número 11 del escritor a los Hebreos, el verso número 6 dice: es necesario que los que se acercan a Él deben de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo creo que Él es Dios, que llevó mis enfermedades, tengo que creer que Él las sanó. Que Él levantó a los paralíticos, yo tengo que creer que lo levantó. Y no es porque me lo hayan contado, yo tengo que confesar, yo era alguien que ignoraba que Dios podía levantar muertos. Y no es posible que Dios levante un muerto. No. Eso, mejor dicho, habría que verlo. Pero un día iba de camino a hacer un culto a un lugar y había un señor con un niño en las manos llorando porque se le había muerto y su madre. Y eso me conmovió, pero más que haberme conmovido, yo sentí por el Espíritu Santo invocarle el nombre de Jesús. Y no lo extraño, sino lo sorprendente que en el momento que se le invocó el nombre de Jesús, el niño pegó el grito y Dios lo resucitó. Hermano, para Dios no es problema resucitar a alguien. Claro, cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Porque Dios puede resucitar a alguien cuando Él quiere, no cuando uno quiere. Pero es que Dios le fascina que nosotros le creamos a Él. Hay algunos que ignoran que sus familias son tan duros que es difícil que acepten el Evangelio. ¿Y quién dijo que era duro? El duro somos nosotros para entender que para Dios no hay nada imposible. Las cosas que no son, para Dios las ve como si ya fueran. Su palabra es verdad, su palabra llega a lo más profundo del corazón, lo quebranta. Y si es necesario Dios cambiar el corazón, Él lo cambia. Porque Él puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Eso fue lo que le dijo Ezequiel, el capítulo número 2. Cuando Ezequiel comenzó a forcejear con Dios, considerando que la casa de Israel era de dura cerviz, y creía que era difícil que ellos se convirtieran de su mal camino, le dijo: ¿y tú no crees que yo un corazón de piedra lo puedo convertir en un corazón de carne? Y ese Dios que le dijo a Ezequiel ese día es el que está aquí en esta mañana, y Él puede hacer que el corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, para que la gente vean y crean que Jesucristo tiene todo poder. ¡Aleluya! Hay muchos que están enfermos hace años y se han habituado a vivir con la enfermedad. Es más, el día que no están enfermos les hace falta que la enfermedad llegue. Y claro, por eso viven cuando no están cogidos, los andan siguiendo. Porque se han acostumbrado, se han habituado a ello. Pero si cada uno entendiera que Jesucristo tiene poder para sanar cualquier enfermedad, ahora mismo cualquier enfermedad puede desaparecer del cuerpo en el nombre de Jesús. ¿No cree que Dios puede hacer un milagro ahora y hacer que se levante alguien o que ese cáncer, ese problema que embarga tu vida, en esta mañana Dios puede desaparecerlo y hacer que tú vibres por el Espíritu y diga: Jesucristo
liberado del problema, te ha sanado el cáncer. Él ha estado allí y he sentido que Dios ha obrado. Solo depende que tú creas a su palabra. Su palabra es verdad. La palabra no es el periódico de ayer que la leemos continuamente para mirar las noticias. Los éteres de los noticieros a nivel mundial están llenos de noticias asombrosas que causan tristeza, dolor y angustia. Pero la palabra de Dios está llena de noticias que nos alienta, que nos da fuerza, seguridad y confianza, y que lo tenemos en todos los días de nuestra vida. Él es el Dios Todopoderoso que puede obrar en la vida, en el corazón de alguien si le permites. ¿Por qué no te colocas de pie si vienes al altar y recibe de Él lo que tú quieras? ¿Qué quieres recibir de parte de Dios en esta mañana?